La ruptura de paradigmas la hemos venido sintiendo sobre todo desde el 2020. Antes teníamos algo así como el antes de Cristo y después de Cristo. Ahora el hace es como antes del COVID y después del COVID, que ha generado una ruptura de percepciones, de paradigmas a nivel laboral, económico, familiar. En estos tiempos se están viendo acelerados con la entrada de Plutón en Acuario, el próximo inicio del ciclo de Neptuno en Aries, bueno, en fin. Simbólicamente en el cielo se están moviendo una serie de situaciones que no necesitamos ser astrólogos para sentirlas, para sentir ese cambio de paradigma, porque lo estamos viviendo todos en general, cada vez que vemos las impactantes noticias de las que estamos rodeados. Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos el equinoccio, momento importantísimo para nosotros los astrólogos occidentales, porque es el grado cero de Aries, es donde la eclíptica se une con el ecuador terrestre. Ese punto cero que permite hacer la división de los 12 signos del zodiaco. Martín y yo venimos celebrando este punto equinoccial desde hace 5 años a través de congresos virtuales de astrología, y esta es la quinta versión del Congreso. Y para mí es un gran honor tener de entrada y abriendo el Congreso a nuestra querida Silvia Neira desde Argentina. Muchas gracias, Silvia, por aceptar esta invitación, por querer ser parte de este Congreso, de esta celebración del equinoccio. Bienvenida, Silvia. Bueno, yo siempre muy agradecida a esta invitación. Obviamente, los inicios, el puntapié inicial de todo es fundamental, ¿no? Cómo uno inicia, porque de alguna manera Aries marca una dirección, ¿no? Donde da uno el primer paso. Y para mí el cómo utilizamos la información de lo que seguramente será muy interesante en todos los siguientes ponentes es un poco el punto de reflexión sobre el que me gustaría ahondar. Pues encantado, Silvia, de tenerte, de empezar contigo, de empezar con tu enfoque humanista, porque no importa lo que esté pasando, siempre pasan cosas, a veces hay énfasis en el terror, pero tú eliges hacia dónde miras y depende de dónde elijas, creas tu realidad. Y qué bueno empezar contigo, con una mujer, con una propuesta amplia, con una propuesta integradora. Y para nosotros ha sido muy importante en este proceso de los congresos que el papel de la mujer sea visto como astróloga, como generadora de vida, como mujeres sabias que estén a la par con los ponentes hombres. Y estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido para que el femenino sea reconocido en su sabiduría astrológica, en una sabiduría incluyente. Y por eso nos place mucho iniciar contigo, como dices tú, ese impulso, ese primer paso de Aries que es poder ser uno mismo. Eso es lo que manifiesta Aries en esencia, poder manifestar la vida. Pues que este poder manifestar hoy la vida sea contigo. Entonces, bienvenida, Silvia. Que se bloqueó Silvia. Mientras se desbloquea Silvia, quiero mostrarles acá la carta del inicio del Congreso. eh, y precisamente como la ponencia de Silvia, que tiene que ver con la astrología ayudando a encontrar significado a los cambios de paradigma. Por eso estaba hablando del AC y DC, antes de COVID, después de COVID. Y Mm. es que como el Congreso arranca desde acá, desde Bogotá, Colombia. Esta es la carta de este momento, de las 8 de la mañana en Bogotá, con un ascendente a los 5 grados de Tauro, una conjunción, la conjunción Júpiter-Urano, que ya sabemos que hay orbe y que está activa totalmente. Y todos los planetas en casa 11 y 12, representando un poco el símbolo de que este congreso es para ustedes, es de ustedes, y la idea es que se generen una serie de imágenes que nos ayuden a entender los nuevos paradigmas, las nuevas sinfonías del cielo para nosotros. Hay algo de destacar ahora que mencionas, Martín, lo de lo femenino, y es, mira, la oposición exacta que hay entre Venus y la Luna en este instante, entre casa 5 y casa 11, ¿no? Y como en la casa 5, que es el brillo, está lo femenino, la Luna. Sí, las configuraciones planetarias del momento
nos ayudan a entender lo que está pasando, cómo la sincronicidad entre el cielo y la tierra tiene un reflejo, una forma de darnos cuenta. En ese sentido, el Júpiter-Urano en el ascendente representa una entrada afirmativa, sólida, pero también expansiva, una visión amplia, una visión incluyente. El Mercurio que está en la zona de estrés en la casa 12, ahí está aprobada la zona de estrés, se fue para la 12, o sea, que se salió Silvia. El, es interesante, los planetas en estrés es un estudio muy interesante porque es lo que más se nota de entrada. ¿Y qué acaba de ocurrir? Sí, la comunicación queda en suspenso, esperemos a que se recupere, pero también implica que Es- necesitamos de alguna manera eh, escucharnos. Un planeta en estrés, como es Mercurio en este momento, entrando en el Congreso con esta información, nos indica que no nos quedemos tanto, ¿qué nos dijeron? Es como muy similar al consumir un alimento. Hagamos digestión de él. Y la casa 12 nos invita, además está el Sol en 12, el nodo en 12, el eclipse, para este eclipse nos coge el eje 6-12 en el Aries Libra, el Sol como punto de iluminación, como punto de vida, y el nodo norte nos está indicando que ese yo soy va hacia adentro. Entonces está bien. Lo que ocurre como ocurre, yo soy partidario de escuchar la vida y cuando la vida habla, habla, como habla, nos parezca o no nos parezca, pero tiene un sentido y un propósito. Ahí está Quirón, que es sanarnos, encontrar esa herida del rechazo, pero convertirla también en una inspiración interna de no rechazar lo que está pasando, de vivirlo como es, como ocurre. La vida sabe más, como nos ha dicho muchas veces Juan Carlos. La vida sabe el para qué, aunque los actores que somos nosotros no sabemos para qué, la vida sí sabe para qué y por qué. Entonces es maravilloso todo lo que ocurre, es ver la vida como un experimento y decir, bueno, esto no estaba programado, lo tenía predispuesto, como decía mi querido León Sánchez, mi primer maestro de astrología. Hay que ser amigos de Urano y estar dispuestos a aprender de lo impredecible, porque eso es lo que viene, lo nuevo, lo diferente, lo que nos cambia los planes. ¿Qué pasa cuando nos cambian los planes? Pues nos tocó improvisar y es lo que estamos aquí haciendo con ustedes, tratando de darle un sentido glorioso a lo que pasa en vez de sufrirlo. Tú mencionaste precisamente algo de lo que tenemos una charla ahí en el canal tuyo y el mío sobre de lo cual eres experto, que son los planetas en puntos de estrés, que son estos planetas que están en cúspide de las casas, que tienen energía de la casa anterior y van para la casa siguiente y se estresan profundamente en este momento. Tenemos a los estresados de lo masculino, el Sol y y Marte, que están ahí en frontera, tanto en frontera de signo como planetas en estrés, están sobre todo Marte en frontera de signo también. Y Bueno, Plutón. esperemos a ver qué pasa, Juanca. Entonces, a ver, esto es como un ping-pong aquí, nos tocó como en los conciertos. Ya Silvia me está diciendo acá por WhatsApp que sí, que está intentando volver. No sé, de pronto algún problema con internet. Sí, Igual sí, ya vamos a ver cómo se va solucionando. Pero el tema que precisamente que tiene que ver con el título del Congreso, el Congreso también habla de herramientas para entender los nuevos paradigmas, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos astrológicamente con los nuevos paradigmas? Pues los movimientos de los planetas transpersonales, como son Urano, Neptuno y Plutón, están marcando unas pautas de transformación social. Y como esos tres planetas están en este momento vinculados por entre Plutón y Neptuno un sextil, y entre Neptuno y Urano otro sextil, y entre Urano y Plutón un trígono, pues hace que esa energía de los procesos de transformación social se ponga en una gran dinámica. Ese es uno de los primeros factores a nivel astrológico que está nombrando ello. El siguiente factor es que en el 2020 tuvimos una conjunción de los cronocratores, que son Saturno y Júpiter, que es, no sé si se acuerdan para esa fecha que se hablaba de la estrella de Belén, que es que al occidente, que es que hay que verla todas las noches. Eran los grandes cronocratores haciendo una conjunción. Estos ciclos de Júpiter y Saturno
Estas conjunciones se dan cada 20 años, pero por 200 años se dan en elementos. Y en este caso, en el 2020, arrancamos esa conjunción en el elemento de aire. Es como si hubiéramos arrancado una nueva era, un nuevo proceso en donde se rompen unos paradigmas, donde antes los cronocratores, es decir, la imagen de lo que todos como seres humanos nos llevamos de las cosas era de tierra, porque se hacían las conjunciones en tierra. De aquí en adelante, desde el 2020 en adelante, se empiezan a hacer las conjunciones en aire. Entonces, el cambio de paradigma, la forma de ver la vida, tiene el matiz del aire, tiene el matiz de la razón, de los procesos científicos, de los procesos lógicos, analíticos, de la profundización de las cosas. Pero ahí no queda el cuento, porque resulta que para este nuevo ciclo que arranca, pues Plutón entra en aire. Plutón, que se demora más de 250 años en dar todo un gran ciclo, acaba de entrar en el signo de Acuario. Entonces los procesos de ruptura de estos paradigmas y la forma como evaluamos el mundo tienen tienen una ruptura total. ¿Sí? Bueno, listo, ahí llegó nuestra querida Silvia. Vamos a... Yo creo que esto es precisamente lo que pasa en pequeño, que nos invita a sí estar preparados, a tener un contenido de fondo, pero sobre todo a estar preparados para que nos cambien las circunstancias. Lo que hemos preparado nos ayuda, sí. Lo que tenemos que estar dispuestos a aceptar es que las formas, como se expresa la vida, como la vida nos plantea, por ejemplo, esto, sorpresivamente, sí, hay que estar dispuestos. Urano, Neptuno y Plutón rompen precisamente la estrategia del yo, porque si no, no habría cambio. Entonces hay que aceptarlo. Por eso para mí la naturalidad, la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza que lo vemos reflejado en los tránsitos planetarios nos dice, puede haber disrupciones, puede haber cambios, prepárate, pero sobre todo prepárate para que te alteren el panorama y lo que traes preparado, más lo que es el momento y tu creatividad, porque lo transpersonal obliga a crear, no hay nada preparado. Entonces, Silvia, bienvenida. Aquí estábamos haciendo malabares, así como los muchachos que se paran en las esquinas a ver cómo. Fue a propósito, fue todo a propósito, fue todo preparado. ¿Cómo es que se llama? Nuevos paradigmas. Y empezamos con el Nuevos nuevo paradigmas, paradigma, tal cual, tal cual. Sí, sí, la yo que no estuve pensando, exposición. claro, yo que estuve muy imbuida en Júpiter, Urano, en Tauro, ¿no? Cómo preparar el cuerpo para los cambios, para los imprevistos, lo que supongo que habrás estado diciendo porque no te pude escuchar. Pero digo, justamente es eso, ¿no? Cómo nos disponemos a crear nuevas formas. Y esto se va a corporizar, ¿no? Porque digo, si bien obviamente los ciclos de Júpiter-Urano son cíclicos como todo, ¿no? Y lo podemos ir viendo en la astrología. Tauro, Tauro es encarnarlo, ¿no? Que esto posibilite desplegar talentos y recursos que tenemos, porque digo, el que puede hacer malabares es el que se preparó para hacerlos y el que tiene el cuerpo disponible y la flexibilidad suficiente para que no se caigan las pelotas. Entonces, Es evidentemente, precioso lo que estás mencionando porque precisamente los planetas en Tauro siempre nos invitan a reconocer unos talentos y unos valores. Y ujú, con Urano pasando allí desde el 2019, lo que nos está diciendo es que a través de los imprevistos y de la incertidumbre podemos encontrar grandes valores que no conocíamos y que no reconocíamos dentro. Y además Júpiter pasando por allí impulsando y dándole sentido, ¿no? sí, para mí la imagen más preciosa de Tauro es pensar en la inteligencia de la materia, ¿no? En la inteligencia profunda de la materia, ¿no? En este símbolo de Tauro más esotérico del toro con el tercer ojo en la frente, que habla de esa inteligencia de la materia, ¿no? Que habla de la materia iluminada, del Buda, digamos, ¿no? Ese símbolo de la materia iluminada y que creo que tiene que ver con esto, cómo desplegar o cómo extraer de lo que tenemos, de lo que somos, de aquello con lo que contamos de nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, ¿no? Digo, un poco el título de la ponencia es esto, cómo utilizar mejor la información astrológica. Y creo que un poco de esto se trata, cómo utilizar en este cambio de paradigma eh, mejor también toda la información que tenemos.
¿no? Yo creo que hay una sobreinformación que no terminamos de corporizar, Sí, porque justamente, ¿no? La tendencia es a leerla desde el temor. Si utilizamos la astrología para controlar la realidad, o desde el miedo, o utilizamos la astrología para acompañar procesos internos. Y creo sí. que el gran guía Júpiter, junto con Urano en Tauro, nos, nos permite corporizar la información de una forma más inteligente desde todo punto de vista, ¿no? La inteligencia no racional, la inteligencia emocional, espiritual, corporal, la inteligencia en todos los órdenes, ¿no? Me parece que la idea de Júpiter es la ampliación, es ese guía interno que nos permite asimilar la información creativa de una forma más amplia, ¿no? Más abarcativa, ¿no? Por eso me pareció que la escena que acabamos de experimentar sorpresivamente recién, que se cayó mi internet, me parece que forma parte de este viaje. Es la experiencia de cómo aprovechamos lo que somos, lo que tenemos aquí ahora con lo que hay. Creo Em, que necesitamos estar dispuestos de verdad a que esto que pasó, que es un símbolo, la vida habla por símbolos, por fractales, esto pequeño que pasa, y si estamos atentos a darnos cuenta, nos facilita entender el todo, el macro. A través de una gotica podemos ver reflejado el universo. Tenemos que estar dispuestos porque hay mucha queja actualmente. No, es que yo quiero que vuelva al pasado, es que lo que nombramos para que cambie, no cambia. Pues claro que cambia. Y lo primero que hay es caos. Y lo primero ujú, que hay es desbaratar. Cuando vas a pintar la casa, tienes que sacar los muebles de la casa o acomodarlos porque entonces se te arma un caos, pero ese caos también, ahí es donde viene lo que tú dices de la energía del impulso de Aries necesita Tauro. ujú, Veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Es una de las frases síntesis de Tauro en la astrología ujú, más transpersonal. Y es ujú, que hay una necesidad también de combinar lo que se trae, el trasfondo, pero también estar abiertos a que como los músicos modernos, no hay partitura. La partitura es lo que aparezca, lo que es, pero eso habla de un fondo también que trae la ujú, persona. Entonces, ujú. Silvia, eso fue lo que hicimos, malabares, y dicen, bueno, ¿será que son 10 minutos, 5 minutos, toda la ponencia, pero ya entraste tú de nuevo el nuevo orden? Entonces, bienvenida, gracias por estar ahí. Gracias a los dioses de Internet por volver a conectarse. Mm, No, esto es maravilloso, ¿no? Cómo en lugar de quejarnos por lo que nos ocurre, podemos incluirlo. Me parece que esta es la diferencia entre cómo tomamos el destino, qué es el destino, obviamente, ¿no? El destino como la manifestación de aquello que tenemos que vivir, pero si lo vivimos desde la queja, y como acabas de describir, ¿no? Desde, uy, me gustaba más antes, no ahora, y no aceptando la forma que la vida va tomando, rechazamos la información de lo que aparece y no la incluimos, ¿no? Júpiter es la inclusión, en este caso la inclusión de lo diferente como parte de, de la información necesaria, ¿no? Júpiter tiene que ver con el hígado en el cuerpo, el hígado asimilando la información de todo lo que ingresa a nuestro sistema a nivel corporal, emocional, ¿no? La famosa patada al hígado por cuestiones emocionales, ¿no? Digo, Júpiter asimilando la información en nuestro sistema para distribuir la energía. Esto es Júpiter en nuestra vida, ¿no? Cómo tomar, asimilar y distribuir mejor la energía diferente de aquello que va viniendo y que obviamente no solamente, obviamente porque sabemos muy bien en este canal se han ocupado muy bien de hablar de todos los movimientos que evidentemente estamos todos transitando, ¿no? Nadie es ajeno a Plutón en Acuario, a Saturno y a Neptuno en Piscis, bueno, el eje nodal y los eclipses y todo lo que evidentemente estamos todos atravesando. La cuestión es de qué manera podemos tomar toda esa información para hacer un proceso que nos sea útil a nosotros y a nuestro entorno, que nos sea sanador a todos, ¿no? Y que no sea más acumulación de información que finalmente es como comer 1 kilo de chocolate sin procesar, ¿sí? Para nuestro hígado. Eh,
Me parece que hay algo de eso, es cómo aprovechar mejor la información que todos nos traen los maravillosos astrólogos que seguramente estarán aquí estos 2 días, cómo aprovecharla mejor esa información. Para mí hay Eh, algo de eso, ¿no? Sí. y es que precisamente la invitación de Urano en Tauro lo que nos está diciendo es a través de la incertidumbre, la vida te empuja a reconocer talentos que tienes que no habías visto que tenías. Pero, por supuesto, en el libre albedrío podemos simplemente quedarnos como en la victimización del proceso, porque Urano vino y me rompió lo que consideraba inamovible, estable, y lo cual había trabajado durante tantos años, que por qué me lo quitó de mis manos, y me puedo quedar en la victimización y en buscar culpables afuera en lugar de generar la gran oportunidad, que eso es lo que viene a hacer mayo, desde mayo del año pasado Júpiter, diciendo, pero mira la oportunidad que te gestó esa Ujú, ruptura, esa incertidumbre, y mira cómo eso te ha permitido desarrollar unos talentos que no reconocías en ti. Y date el permiso. Para ese proceso necesitamos pasar por el duelo de estar buscando culpables y de sentirnos víctimas de una situación para empezar a ser creativos con la propia situación. Y así de esa manera, algo que estás diciendo poderosísimo, vivir el proceso. ¿De qué me sirven tantas horas de video de Millán, de Silvia, de tantas personas tan interesantes astrológicas, si cuando llega la incertidumbre en mi vida y me atraviesa algo, simplemente me victimizo y busco culpables y no reconozco que todo eso me está pidiendo que la vida se abra en mí? ujú, tal cual, tal cual. Y ahí creo que todo este proceso que viene haciendo también Plutón en Capricornio y la combinación con Saturno en Piscis, ¿no? Digo, Plutón en Capricornio y luego Saturno en Piscis, junto con Neptuno en Piscis. Creo que también el cambio respecto de la idea de qué es la realidad y cómo asumir la propia autoridad a la hora de leer toda esa información y no dejar que la afuera de alguna manera me diga qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, ¿no? Em, Digo, porque siempre que buscamos cómo lo hago, estamos proyectando Saturno, estamos buscando instrucciones afuera, ¿no? ¿Cómo hago? ¿De qué forma lo hago? No cómo voy procesando toda esta información y voy encontrando desde mi sentir esa autoridad interna que me permita decir esto sí, esto no, hasta acá con esto, ¿no? Digo, yo pensé bastante en la conjunción Saturno-Neptuno en Piscis, que, bueno, si bien todavía no es partil, lo va a ser recién el año que viene, pensaba en estos ciclos Saturno-Neptuno, cómo vamos siendo más permeables y sensibles a encontrar adentro nuestro una autoridad interna que nos permita sentir los bordes de verdad propios. ¿Cuáles son los bordes propios en serio y no los límites externos en los cuales nos comparamos, decimos somos mejores, peores, tenemos que llegar acá, ¿no? Deberíamos ya saber qué hacer con esto, ¿no? Digo, ¿cómo vamos encontrando adentro nuestro ese patrón de autoridad que nos permita sentir cuáles son los límites personales, ¿no? Yo estuve buscando y le comentaba a Juan Carlos antes de empezar, antes de cortar, eh, que estuve pensando en poner alguna carta natal de ejemplo de estos cambios de paradigma y demás, y estuve buscando, y justo ayer que escuché lo que le estaba pasando a la futura aparente reina de Inglaterra, Kate Middleton, estuve mirando su carta natal y pensaba qué desafío estas personas eh, que representan algo en lo colectivo, qué desafío para sí mismas y qué valentía tuvo en exteriorizar y expresar algo tan auténtico. ¿Quieren que comparta la carta de ella como para hablar un minuto me parecía muy interesante, Además, justo con lo que me mencionabas antes de iniciar, ¿no? De cómo la realeza genera, bien sea creativa y positivamente, una versión
porque amo lo que hace la realeza o porque detesto lo que hace la realeza, y finalmente resultan unos símbolos icónicos a nivel social, ¿no? Ujú. Sí, supongo que también para nosotros latinoamericanos, particularmente los argentinos, tenemos una suerte de amor-odio por los ingleses, Maradona mediante, y la mano de Dios famosa, esta sensación de transgredir y al mismo tiempo estar mirando, ¿no? Eh, por lo tanto, esta cuestión que creo que también representan la realeza, ¿no? Digo, hay ciertos símbolos en la humanidad que sinceramente la mayoría de nosotros pensamos lo caduco que está ser rey a esta altura de la sociedad, que es ser rey, ¿no? Pero sí me parece interesante lo que representan a nivel colectivo. Tanto Carlos de Inglaterra como Kate tienen los dos ascendentes Leo. Tener ascendente Leo en la carta natal, por supuesto representan que bueno, que sos de Virgo, Juan Carlos, qué bien. Juan Carlos es el que va mostrando, no yo, no el lado pisciano de este trío. El ascendente Leo representa justamente esto de poder encontrarme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi diferencia? Provengo, obviamente, de Cáncer en 12, ¿no? Soy candidata a ser reina porque provengo de un contexto familiar, social, de pertenencia, donde puedo ser elegida para algo. Pero si soy elegido, ¿sí? Si soy elegido y ella es solo posición luna, la solaridad, la diferencia, la individualidad me la da la pertenencia. Todo esto en este caso está en cuadratura Saturno-Plutón. Eh, Pensaba que todos estos tránsitos actuales, esta mujer tiene Júpiter en Escorpio en la casa 4, todos estos tránsitos de Plutón en Acuario, ahí en cuadratura a su Júpiter, obviamente la cuadratura de Plutón los últimos años, Júpiter-Urano, ahí sobre Quirón en la casa 10, en este momento, todos estos movimientos pueden simbólicamente, uno podría decir, bueno, en la vida individual, una mujer de 42 años, en esta crisis de la mitad de la vida, donde tengo que desplegar algo de verdad auténtico, algo propio, empezar a ver cuál es mi autenticidad, mi creatividad, mi diferencia, le toca en un contexto donde se supone que tiene que ser alguien ya premoldeado, preconfigurado y donde no tiene mucha opción de cómo hay que ser. Pero como tiene ascendente en Leo, la vida, con su Sol en 10, conjunción Nodo Sur, encontró una forma muy creativa de poder expresar su diferencia, ¿sí? El Sol, regente del ascendente, ahí junto con su Nodo Sur, digo, alguien que está ya precondicionada a tener que ser reina, pero reina de su propio reino o reina de una configuración arcaica, eh, donde la diferencia de cada uno es indistinta, porque hay que ser de una determinada manera, ¿no? Yo pensaba qué particular eh, como ejemplo, ¿no? La sinceridad conmocionante con la que ella contó que estaba enferma, que tiene cáncer, que quiere preservar su intimidad familiar por sus hijos y demás, ¿no? Digo, me parece que es una manera de ser auténtica, de ser genuina, de ser de verdad leonina. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la vida se ocupa siempre de traer las experiencias que uno necesita para desplegar lo que uno es, ¿sí? Ahora, lamentablemente en algunos casos la enfermedad es la herramienta para esto, como en este caso, ¿sí? Esta joven podría haber quedado siendo la heredera de la reina, digamos, en una posición absolutamente rígida y totalmente premoldeada. Y hubiera quedado en esta cosa de Sol, Luna, Cáncer en casa 2, en una forma, ¿sí? ¿Qué dice la vida? Tenés que poner el corazón, ascendente Leo, ¿sí?
como Pavarotti, ¿no? Ascendente Leo, pero bueno, digo, el ascendente Leo hay que poner el corazón, hay que poner el propio ser, exteriorizarlo en contacto con lo que uno es y lo que uno siente, Cáncer en casa 12. Pero en este caso la vida lo que le trajo fue una enfermedad para que esto ocurra. Lo pongo no para hablar de la realeza británica, sino para hablar de un ejemplo actual que me parece que es icónico de cómo podemos leer el destino y cómo podemos ser creativos con lo que tenemos y lo que somos si realmente somos sinceros y podemos estar en contacto con lo que sentimos y lo desplegamos en todo caso, ¿no? Obviamente, en este caso, Júpiter en Escorpio, pero Quirón en casa 10, ¿sí? Digo, fíjense que tiene como todos los elementos que están ligados a cierto aprendizaje más complejo y con dolor, como Quirón en casa 10 en Tauro, donde ahora está Júpiter-Urano justamente, ¿no? La conjunción Júpiter-Urano haciéndose ahí muy cerquita de Quirón en 10. Quirón en 10, como a través del dolor o como a través de alguna cuestión, evidentemente, que tiene que ver con su cuerpo, ¿sí? Esta persona puede sanar alguna herida que esté ligado a aquello que muestra, que expone, ¿sí? Si no, evidentemente, la capricorniana con luna en Cáncer, dentro de la formalidad de su posición, se hubiera quedado en ese estándar conocido. Me pareció un ejemplo interesante porque los ejemplos estos son y representan algo en lo que todos podemos resonar, más allá de nuestras atracciones o rechazos a la corona británica, digamos, que no es el caso, ¿no? Digamos, no. Tenía muchos ejemplos para hablar de personas comunes como todos nosotros, pero me pareció que justo que ayer escuché esta historia dije, a ver su carta y ahí espontáneamente vi que interesante esto de el ascendente del Leo, los tránsitos desafiantes y cómo la persona en una posición donde podía haberse quedado perfectamente en silencio, disfrazando la realidad y filmando videos ficticios, ocultando lo que está pasando, bueno, escogió la autenticidad y eso resuena en los demás. Eso genera una resonancia cuando uno es auténtico, más allá de que uno no sea lo perfecto que uno hubiera preferido ser, que es lo que decían recién, ¿no? Lo que decía Juan Carlos recién. Sí, me hubiera gustado ser como alguien que no falla, que es perfecto, que tiene una salud perfecta, que siempre va a ser lo que los demás esperan, va a ser la mejor reina futura. Pero bueno, tiene cáncer. ¿No? Digo, el Sol en 6 manifestando este ser diferente a través de un desorden que expresa un orden mucho más profundo, ¿no? Y cómo la enfermedad a veces trae niveles de sombra que si las podemos absorber y tomar y utilizar para una conciencia más amplia, podemos encontrarle un sentido también, más allá del dolor y del sufrimiento y del padecimiento y las dificultades, ¿no? Que esto pueda conllevar. Sabes, Silvia, que precisamente qué ejemplo tan bueno el que estás tomando, porque sin duda alguna, si alguien ha vivido el proceso de Plutón en Capricornio los últimos años, ha debido ser ella, con toda la conjunción que tuvimos de Júpiter, Saturno, Plutón y demás allí, encima de su Sol y de su nodo sur. Y posteriormente la conjunción de los cronometradores Júpiter, Urano en el grado cero de Acuario haciendo orbe en un punto Ujú. medio entre Mercurio y nodo sur. ¿Sí? Entonces, son temas que seguramente ella está llamada precisamente a ser un ejemplo vivo de cómo la realeza eh, eh, no son dioses, son también seres humanos. ¿Sí? Tal cual, Sí. sí, 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 en Silvia, esto de... Sí, hay un tema y es que cuando trabajamos las imágenes públicas, tenemos la tendencia a creer que es por allá, pero somos uno, humanidad, una humanidad una. Y este es un momento donde podemos aprovechar, por ejemplo, es su enfermedad, pero es nuestra enfermedad. ujú, Eso precisamente es lo que hace de Quirón para allá, Quirón, Urano, Neptuno, Plutón. Es la guerra en Ucrania, en Gaza, es nuestra guerra interna reflejada afuera en Gaza, en Ucrania, en lo que está pasando en el mundo. Pero también es la posibilidad de esos contrastes tan fuertes
como la enfermedad, realmente la enfermedad hay que entenderla de otra manera. Es un llamado a recuperar la integridad. La enfermedad no hay que atacarla, hay que entenderla y hay que fluir con ella. Te dice, oye, alivíate, no dediques tu vida solamente al parecer ser, dedícate al ser. Cuando hay un personaje en el mundo de la astrología mundial, podemos levantar mucho antagonismo, ¿no? Reactividad personal, pero en realidad soy yo. Incluso me puedo alegrar o no alegrar, o me puedo compadecer o no compadecer. Estoy hablando de mí reflejado en el gran todo. Luego, la respuesta a eso es, ¿qué puedo hacer en mí en este instante, para contribuir a ese todo mayor? Porque si no nos quedamos otra vez en las partes, ¿no? Podemos tener un gran análisis, una propuesta reactiva contra las personas o contra los sistemas, pero no nos damos cuenta que es que la mano, todos los dedos de la mano están unidos a la palma. Y donde yo estoy, lo que haga, deje de hacer, viva o no viva, repercute en el todo. Y lo que pasa en algún personaje del todo está hablando de la común unidad que somos y está hablando de mí. Y pienso que los nuevos paradigmas implican no solamente que miremos lo que creemos, entre comillas, que está bien, que es bonito, que es bueno, que me favorece, que me parece, sino que precisamente nos rompe ese pequeño yo y nos pone a decir, estás en un campo de conciencia total, en la totalidad. Entonces, aprovechamos porque este tipo de personas levantan mucha ampolla y mucha polarización, pero somos nosotros adentro. Y no nos va a servir la polarización, sino la integración de decir, ¿y esto en mí qué es? ¿Y cómo es? Y tomar de este ser, de esa reina que dice, prefiero la luz, la claridad, la reina de la luz, del sol, de mi ser, y no la apariencia del parecer ser. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos eso ya aquí y ahora, en este instante en nuestra vida? Tal cual, sí, 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 sí. Sí, y qué particular, ¿no? Digo, esto de después de la muerte de la reina de Inglaterra en el 2022, que el siguiente rey ascendente en Leo con cáncer también y la sucesora con cáncer también, ¿no? Yo pensaba, qué particular Plutón en Acuario y cómo simbólicamente una corona como la británica esté enferma, ¿no? Digo, los reyes estén evidentemente en un momento donde la leoninés arquetípica, digamos, ¿no? Esta cosa del único centro organizador eh, y todo el resto del mundo siendo satélite de esa corona, obedezca a eso, ¿no? Como fascinación, admiración, esto de humanizar, pero al mismo tiempo romper esta sensación de lo único, ¿no? Digo, Plutón en Acuario evidentemente haciendo de las suyas, posibilitando evidentemente a nivel colectivo que no haya más un centro simbólicamente, ¿no? Lo pienso simbólico, ¿no? No, no, obviamente pobres personas, pero digo lo que simbolizan, hay que hacerse cargo de lo que simbolizan. Pensaba en el nodo norte en casa 12, de esta joven, ¿no? Digo, esto de tener que conectar con lo que simbolizo por pertenecer para poder encontrarme a mí mismo. Pero encontrarme a mí mismo incluye a los demás, como decía recién Martín. Soy parte de algo mucho más grande que donde me tocó nacer. Mm. Pero a nivel colectivo, qué fuerte, ¿no? En la entrada de Plutón en Acuario y el símbolo de los reyes enfermos, ¿sí? Como esta sensación de qué hacemos con el centro, dónde ponemos el centro. ¿Hay un centro o el centro somos todos? Es el coro de la humanidad, como decía recién Martín, siendo sensibles a todo lo que está pasando, ¿no? Las bombas en Rusia, el Gaza, Israel, Ucrania, bueno, digo, eso somos todos, todos lo padecemos. Y cada uno de nosotros está en su pequeño mundo, ¿no? Como defendiendo su pequeño mundo, su pequeño reino, ¿no? El símbolo del pequeño reino. Me parece que es interesante como reflexión verlo más a nivel colectivo y lo que es la entrada de Plutón en Acuario y creo yo,
el cuestionamiento muy profundo a esta sensación de sentir que hay un centro, ese centro simbolizado por algo o alguien externo o el propio narcisismo creyendo que uno es el centro del universo, ¿no? Que es lo mismo, es el rey de Inglaterra dentro de uno, ¿sí? Que está evidentemente enfermo o en un proceso de purificación en todo caso, ¿no? Para que emerja lo que sirve y que quede afuera lo que no sirve más. Eso es Plutón. De eso se va a ocupar solo Plutón. El tema es saber leerlo. Eh, Digo, me parece que lo más interesante es cuando las cosas pasan, es encontrarle un significado profundo a lo que pasa y no anticiparnos a lo que puede pasar, ¿no? Sino, ok, pasó. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo leemos? ¿Qué significado profundo tiene esto? Parece que todos los movimientos que hay en este momento como oportunidad claramente nos llevan a un cambio de paradigma. El punto es también cómo lo entendemos, cómo lo asimilamos. Por eso me parecía interesante hablar de Júpiter-Urano como cambio de paradigma y cómo aprovechamos la información que aparece después que aparece y no nos anticipamos a tratar de ver qué es lo que va a pasar. Porque qué es lo que va a pasar siempre lo estamos leyendo con los lentes del pasado, no con los del presente. Los del presente es lo que pasa ahora, con quién soy ahora, qué tengo ahora, cómo pienso ahora, qué siento ahora, que no es como sentía antes o como era antes, ¿no? Eh, por eso me parece que la información de la astrología es maravillosa cuando la aprovechamos en una buena lectura de comprensión del significado para hacer un proceso con eso. Para hacer un proceso, para poder trabajar con eso y sabiendo que lo que sea que aparezca, siempre lo que va a movilizar es lo que somos como estructura energética. Cada uno de nosotros tiene una carta natal. Cuando uno veía, si uno veía esta carta natal, no sé, cuando esta joven era adolescente, podía tener una interpretación. Ahora, su carta natal es esta. Esta persona está asignada a encontrar su diferencia, a exponer su propio corazón. Ahora, ¿qué necesita para eso? Bueno, ¿cómo leemos bien las experiencias necesarias para poder llegar a expresar lo que la persona es? La carta natal es una semilla simbólica, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para leer bien el buen despliegue de esa semilla, ¿no? Eh, Me parece que esto es fundamental, ¿no? Encontrar significados, leer significados. No sé si quieren que la saque la carta o la dejo. Sí, una última cosa que quería Sí, mencionar de esta carta y es precisamente cómo la energía capricorniana es una energía que es como esta cabra montesca que mide cada uno de sus pasos para ir ascendiendo, generando una fachada y un liderazgo único y una necesidad de reconocimiento social importante que, como bien lo mencionas, en la adolescencia y en la primera parte de su juventud, ella seguramente con un nodo sur allí y todo, pues tenía las capacidades y además esto en cúspide de casa 6 quiere decir que tengo la forma de generar virtudes, talentos y capacidades que me permitan hacer ese programa de vida, aplicándome, conociendo las normas, entendiendo las leyes que hay que ir para ir ascendiendo paso a paso y con mucha cautela. Pero ujú, resulta que Plutón entró desde, no sé, hace 15 años a Capricornio y empezó a hacer una modificación en donde Plutón lo que viene a decir, porque no estaba ahí en Capricornio desde hacía más de 250 años, entonces vino a depurar aquellas fachadas colectivas que habían quedado anquilosadas y fijas y que ya no son útiles. Y en todo su andar empezó a remover, diciendo, a eso que le habías cultivado tanto ya no sirve, ya no es ujú, necesario. Eh, Sobre todo en tiempos de pandemia, que fue cuando Plutón estuvo haciéndole conjunción con el Sol, debió ser todo una caída de fichas, una ujú. caída de fachadas, de, Sí, ¿sí?
Sí, pensaba también, ¿no? Es Neptuno en quinta y está con la cuadratura Neptuno-Neptuno, que es de esta edad, ¿no? De los 42 años. Cuadratura Neptuno-Neptuno, que forma parte de lo que es la crisis, la mitad de la vida, donde uno realmente puede empezar a expresar sensibilidad propia, ¿no? A expresar la resonancia propia en alguien que es ascendente en Leo, ¿no? La expresión de una sensibilidad propia me parece que puede ser bien significativo. Eh, Pensaba en esto, todos los movimientos que tiene, ¿no? Esto uno lo ve después de la escena. Eh, Neptuno en cuadratura ligado a su ascendente en Leo, ¿no? Como ese núcleo exteriorizante, a diferencia de lo que acabas de decir, tener el nodo sur junto con el Sol da una forma puntual específica muy, muy del plan de vida del pasado, ¿no? Muy del plan de vida ¿no? Ya estaba premoldeada para ser quien era desde que nació. El Sol conjunción Nodo Sur en Capricornio. Digo, ya nació con el título futuro, ¿no? Digo, ahora, todos estos movimientos actuales, ¿sí? Tanto Neptuno, cuadratura Neptuno, posterior a Plutón al Sol, el eje nodal del que vamos a hablar también, en oposición a su Saturno-Plutón y en cuadratura a su eje nodal, eh, no pueden no traer autenticidad que obviamente rompe los moldes de los planes previos, del lado capricorniano que bien describiste recién. Y Júpiter-Urano ahí sobre Quirón, trayéndole evidentemente, digo, pensando en los núcleos, ¿no? De esta carta natal de Nodo Sur en conjunción Sol en Capricornio, Quirón en 10. ¿A dónde voy a llegar a lo largo de mi vida? Los lugares sociales, profesionales, en el mundo externo a los que voy a llegar, no van a aparecer sin alguna experiencia difícil o dolorosa, la cual tenga que transitar. Y ahora con Júpiter Urano ahí, es momento de ser creativo, volviendo al principio de lo que hablábamos recién. Es momento de ver si realmente tengo la consistencia suficiente y el equilibrio suficiente para que las pelotas del equilibrista no se caigan. ¿Sí? Digo, ¿tengo con qué? ¿O me derrumbo? Porque mis planes fracasaron, ¿no? Eh, por eso me parece que es icónico y esto puede ser simbólico para todos nosotros. O sea, no importa esta joven, digamos, ¿no? Lo que importa es cómo aprovechamos lo que tenemos cuando nuestros planes eh, fallaron y cuando realmente tenemos que preguntarnos en un nuevo cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? ¿Nos ponemos otros lentes para mirar la realidad? Nos poníamos unos lentes con vidrios rosados. Ahora, o negros también, ¿no? Depende, si soy muy escorpiano, probablemente eran oscuros. Ahora, ¿cómo miramos la realidad con una construcción creativa de nosotros mismos y de lo que nos toca vivir? Yo a veces pienso cómo miraría el mundo de hoy mi abuelo, mi abuela, ¿no? Que les costaba un mensaje automático, ¿no? ¿Cómo mirarían el mundo de hoy? ¿Cómo mirarán nuestros nietos si tenemos el mundo actual, ¿no? Digo, todo el tiempo tenemos que movernos de lugar para poder tomar la información de lo que hay, pero para eso necesitamos un cuerpo y una psiquis flexibles. Si no tenemos un cuerpo, tenemos que hacer un yoga mental que nos permita ser más flexibles con lo que estamos viendo y más flexibles en asimilar las experiencias que ocurren. Eh, Me parece que este es el cambio de paradigma, ¿no? La Claro, aceptación del cambio de paradigma. Tenemos las y articulaciones. En algunos textos hablan de Júpiter también como las articulaciones, no solo el hígado, sino también la capacidad de articular, ¿no? Tenemos las articulaciones libres para poder tomar toda la información que hay. También Júpiter visto como visión es algo Ujú, que se habla pero no se asimila, que es la visión en el cuerpo, los ojos, para adelante. ujú, Por eso se dice el sentido de oportunidad, la apertura,
con qué Ujú. miramos físicamente la apertura, con los ojos, pero en realidad Júpiter son todos los ojos físicos, psíquicos, mentales, sensibles, y la Ujú. conjunción Júpiter-Urano permite abrir puentes hacia el futuro, con el riesgo de que lo que encontremos no sea propiamente lo que está programado. No es sino mirar a Cristóbal Colón, una de las cartas que se supone que es de Cristóbal Colón, él tenía ese contacto Júpiter-Urano, Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. Entonces es abrir nuevos caminos, es la valentía, porque tanto Júpiter-Urano en su naturaleza son expansivos y van hacia adelante. Entonces, esta es una invitación en estos nuevos paradigmas, en todos los campos del saber humano, de las realidades humanas, a abrirnos al cambio, sabiendo que todo proceso de cambio o de aprendizaje implica experimentación. Lo que llamamos errores en realidad son experimentos. Si no queremos hacer cambios, pues iremos cayendo en lo mismo cada vez más hondo, pero también la vida nos está enseñando en este juego, en este aprendizaje, como cuando aprendimos a hablar o aprendimos a caminar, hay que caerse. Eso hay que darlo por descontado. Cuando la ciencia hace experimentos, presupuestan no fracasos, son investigaciones. Y yo creo que cambiar ese lenguaje o ese paradigma de que tenemos que hacer algo ya y es asertivo y es cuadriculado y nos encajó perfectamente, pues eso es muy saturnino. A la vez lo Sa- saturnino nos ayuda a pararnos sa- en un sentido de propuesta, de realidad, pero también Júpiter y Urano te dice, aquí parado con lo que traes, ábrete a lo nuevo, ábrete a la tecnología, abre tu conciencia, ábrete a lo que te plantea, porque todo lo que el ser humano ha hecho ha sido producto de la necesidad, del reto, del riesgo. Y eso implica que hay que estar dispuestos a arreglar, como el malabarista, ¿no? Él está muy atento, como alguna vez hablé con un malabarista y me dice, yo no puedo estar pensando, donde pienso se me cae la bola, tengo que estar es como sintiendo. Sabes, Martín y Silvia, es que precisamente esa es la ruptura de paradigmas que hizo la conjunción Júpiter-Saturno en el elemento de aire que arranca por 200 años. Mientras que la Tierra es programado, eficiente, concreto, realista, lo que hay, el aire es espontaneidad, juego, prueba, error, conocimiento, aprendizaje. ¿Sí? Son temas más del aire, comunicación, intercambio, pero sobre todo, y cogería la palabra espontaneidad. Fijémonos cómo un Júpiter en Acuario, por ejemplo, brilla a través de los momentos donde es llamado a lo espontáneo y no tanto a lo programado. ¿Sí? Bajo una programación de una presentación en PowerPoint se pierde, mientras que el Júpiter en Acuario puede volar en la medida en que se cae la conexión, pasa una Ujú. cosa, pasa la otra. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que, como iniciamos este congreso, con la espontaneidad de lo que va sucediendo y cómo tenemos las capacidades que no son simplemente estudiadas para un congreso específico. Me la pasé anoche estudiando toda la noche para poder hablar con Silvia. No, llevo 20 o 30 años de astrología que me permiten de una manera espontánea salir con una disertación o con una respuesta o con una pregunta. Eso es realmente la era acuariana o lo que es acuario, la espontaneidad a flor de piel y la fluidez con la que podamos percibir el mundo. Tal cual, en ese sentido, esta carta me parece que es bien clara, ¿no? Capricornio hizo toda su tarea desde temprana edad para que Mercurio, Venus en Acuario, con ascendente en Leo, puedan abrirse a la información de lo que ocurre, expresando lo que haya para expresar y exponer de acuerdo a lo que aparece del otro lado, ¿no? Digo, me parece que es bien interesante. Y justo la tomé ayer porque tenía otras cosas preparadas, pero dije, uy, a verla, no la había visto. Me pareció tan interesante ver lo que puede simbolizar, ¿no? Pensando también en los nodos de la Luna, ¿no? Con el nodo norte en Aries, en la casa 9, el nodo sur sobre Marte ahora, ¿no? De esta persona, cómo hay algo de la temática nodal y el eclipse y todo esto, ¿no? Que de la próxima semana, eh, claramente posibilitan
la exteriorización de algo más auténtico como deseo propio y no la necesidad de quedar bien porque es lo que hay que hacer. Una forma libriana, estática, digamos, ¿no? Una forma de hacer el movimiento correcto porque es lo que se espera de mí, ¿no? Nodo Sur en Libra sobre Marte, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí? No estoy abierto como Venus, Mercurio en Acuario a la información de lo que aparece. Eh, Me parece por eso me parecía que era bien icónica de un poco los movimientos actuales, porque tiene todos los movimientos. Digo, todos los planetas le están haciendo aspecto y el eje nodal. eh, Me parecía bien interesante en ese sentido. Sí, hablando justamente del eje nodal, desde la antigüedad se ha asociado al eje de nodal el nodo sur a Saturno, el pasado, la experiencia antigua, los atavismos, lo conocido, y el nodo norte a Júpiter, la exploración hacia lo nuevo, el camino del aprendizaje, de la fluidez. Por algo tenemos el nodo sur en la carta, porque nos indica de dónde vienes, qué traes, pero el nodo norte nos dice contextualízalo, porque no solamente hemos hablado mucho de los nodos en las casas, pero no en los signos. Y lo que está haciendo el nodo es una integración, porque te manda a la casa complementaria, un escenario de vida, dice, esto que traes, aplícalo ahora allí, en el complemento, para que haya balance, para que progreses, pero también por el signo es una disposición, porque habla de signos complementarios. El aire, la inteligencia del aire, la comunicación, la información necesita pasar al fuego, a la acción, a la afirmación, o al revés. De la tierra, la inteligencia concreta, práctica, de utilidad, hacia el agua, el mundo sensible, sensitivo, o al revés. Entonces, yo creo que, por ejemplo, frente a los cambios, y en estos días atendí a una persona experta en cambios, precisamente, en cambios en energías limpias, y me decía, es muy bueno hacer una propuesta de, hagamos el cambio a las energías limpias, es urgente, pero lo más importante son las transiciones, porque la ciencia misma nos lo enseña, dice, vámonos para Marte. Sí, pero ¿en qué nos basamos? El nodo sur. No nos vamos a encontrar con el nodo sur en Marte, pero mi nodo sur es como en una escalera, un punto de partida, pero no me puedo quedar ahí pegado. Necesito integrarlo en un avance y una disposición jupiteriana abierta a encontrarme con lo nuevo, pero sí necesito un sustrato, porque si no, la misma ciencia nos lo demuestra, ¿no? Un bebé cuando nace no sale hablando ni corriendo del vientre materno, toma un tiempo bajo el cuidado de la madre, mínimo 2 años, 3 años, para luego tener un yo y salir al mundo. Pero Sí, de entrada no lo podemos Martín, dejar botado en el mundo, ni tampoco que pasen 20 años para que el bebé siga pegado de las faldas de la madre, porque si no, pues y es, eso ya es una patología. Y es que fíjate, Martín, como en esta carta se observa precisamente eso. Se necesitó de las capacidades de Kate para crear una estructura de reina, de princesa, de todo lo que la sociedad termina proyectando en ella. Y ella dio la talla para todo eso. Entonces viene el nodo sur, es decir, doy la talla, es mi sustrato, es mi humus, ¿sí? ¿Y para qué? Para ir al nodo norte. Para ser más auténtica, para buscar la expresión de la humanidad y no simplemente fachadas de caricatura que simplemente jacten los arquetipos colectivos, sino que aquí hay otro ser humano detrás de todas estas fachadas y por eso la enfermedad me permite tener una expresión natural, eh, sí, espontánea. Y eso lo vemos también en los cambios de paradigma. Observemos cómo hacer un evento de estos hace unos años en televisión, por ejemplo, representaba que nos echaran un polvito por aquí, un no sé qué, parece así, no se ponga una camisa de cuadros porque eso daña la imagen, no sé qué, ¿sí? Y entonces todo terminaba siendo preparado y poco a lo espontáneo, ¿sí? Ahora lo hacemos acá por YouTube, se cae la conexión, pasa una cosa, pasa la otra, se va el micrófono a veces, no importa, porque la gente y lo que nosotros transmitimos y lo que el público está recibiendo es
el humano que está acá detrás, que son igual a mí, igual a ti, igual a todos, y que no hay esa diferencia de que son dioses por allá de televisión, estrellas, sino que somos los mismos. ¿Sí? Compartiendo nuestro amor por la astrología y nuestra humanidad para colaborar, para que todos puedan aprovecharla de la misma manera, ¿no? Preciosa ponencia. Muchas gracias, querida Silvia. Y Bueno, Martín estaba dando ya la pauta de la siguiente ponencia, precisamente hablando de los ejes nodales, porque viene Irene Cano desde Sevilla, España, en más o menos 30 minutos, para hablarnos precisamente de la temporada de eclipses en Aries Libra y de los sucesos actuales. Sí, Querida Silvia, quiero muchas aprovechar gracias. aquí una cosa, Juan y Silvia, y es que desde la astrología a veces nos podemos poner en el papel de los reyes Leo, que pontificamos, y el mismo lenguaje astrológico y la forma en que vemos la astrología necesita cambios de paradigma. Incluso me he preguntado muchas veces, ¿se trata de decirle a la gente o se trata de permitir una indagación que evoque, porque una enfermedad o una crisis X o Y o una oportunidad es la vida diciéndote quién eres tú en este instante frente a esto? Entonces, ¿hasta qué punto es válido, porque tiene su validez, interpretar, porque es un concepto, es mi visión, son mis conceptos puestos en un momento, en una situación, tiene una validez, pero ese es un nodo sur, pero ¿hasta qué punto es la libertad del ser humano de elegir, asumir según lo que pueda o no pueda, o correr el riesgo o no correr el riesgo, porque si no caemos, eso estuvo mal porque tal planeta, tal cosa? No, es la vida que te dice en este instante, toma la vida, el aire, interiorízalo y ahora devuélvelo. Entonces creo que hay que darle esa libertad al ser humano, incluso de decir, no te puedo sugerir nada, solamente estamos en un intercambio. Yo mismo me lo cuestiono porque creo que necesitamos revisar. Entonces, dígame, mi Marte en casa 10, esa es una pregunta válida, pero no nos podemos quedar en la posición saturnina, lo que me dijo el libro o el astrólogo, y puede ser correcto lo que me dijo el médico, te mueres en 3 meses y llevo 10 años. Entonces la pregunta es, como alguna vez se lo oía a un gran terapeuta, que es, bueno, ahí dice los exámenes que tienes un cáncer muy agresivo. Eso dice el papel y los exámenes. ¿Tú qué eliges? ¿Tú qué quieres? ¿Para qué quieres este momento? ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Cómo le dices sí a la vida? Es hermoso esto que dices, Martín, y Silvia lo había mencionado precisamente con Saturno en la conjunción con Neptuno, que se trata es de vivenciar, no de ir a preguntarle al astrólogo qué es lo que me está pasando, sino más bien preguntarse uno internamente qué estoy sintiendo, ¿no? Y cómo lo gestiono. No preguntarle a otra persona y cómo lo hago. ¿Por qué no me lo pregunto internamente? ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo genero? ¿Cómo le voy dando paso, ¿no? mm. Silvia, muchas gracias por tu presencia y por tu Muchísimas luz. gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, ¿eh? Seguramente va a ser muy hermoso todo el congreso. Nos Nos vemos en vemos. Buenos Aires, querida Nos vemos, Silvia. nos vemos en Buenos Aires, claro que sí. Gracias. Hasta Adiós. luego.